Bajo la belleza de los parques nacionales yace un misterio que hiela el corazón. Niños que desaparecieron sin dejar rastro. Desde bosques densos hasta montañas escarpadas, estas historias de 5 jóvenes almas perdidas en la naturaleza nos llaman hacia lo desconocido. Cada desaparición deja un rompecabezas que se va armando con búsquedas, teorías y la esperanza de las familias. Acompáñanos mientras exploramos la tranquila belleza de la naturaleza y las historias de quienes se esfumaron, dejando preguntas en la soledad de lo salvaje. Una historia de angustia y misterio sin resolver se despliega en la vasta extensión del Parque Nacional Kakadu, ubicado en el territorio del norte de Australia. Es un relato que comienza en 1986 bajo el enorme cielo australiano, donde la vibrante vida de un joven llamado Norman Lawson se cruza con las fuerzas implacables de la naturaleza. Norman, un joven de 16 años con sueños tan vastos como los paisajes en los que creció, llevaba el espíritu de aventura y una profunda conexión con sus raíces indígenas. Su familia, particularmente su hermana Susan, veía en él a un protector, un alma cariñosa con aspiraciones más allá de los confines de su crianza nómada. Los hermanos Lawson, incluyendo a su hermano Murray, compartían un vínculo forjado en las pruebas de la vida, moviéndose por los vastos terrenos del territorio del norte, aprendiendo los caminos de la tierra de su padre, un hombre orgulloso del pueblo imán. La vida de Norman era un mosaico de ambición y herencia cultural. A pesar de su juventud, ya había incursionado en el mundo empresarial, iniciando un negocio de madera y cercas con sueños de continuar su educación para convertirse en médico o abogado. Su objetivo era retribuir a su comunidad, ser un faro de esperanza y ayuda para los necesitados. En octubre de 1986, Norman Lawson, de 16 años, emprendió un viaje con 4 amigos al Parque Nacional Kakadu, con la intención de explorar el área remota cerca de Old Jim Jim Road, cerca del río South Alligator. Este lugar, celebrado por su belleza natural, también es conocido por la presencia de cocodrilos de agua salada, añadiendo un elemento de peligro a su aventura. Pero el viaje tomó un giro sombrío. Norman no regresó como en cualquier otro. El grupo se había adentrado en la naturaleza, ansiosos por experimentar el entorno salvaje y sin domesticar. Pero cuando llegó el momento de regresar, Norman no estaba por ningún lado. Su desaparición en el vasto y salvaje parque inició un misterio prolongado y sin resolver. Los días posteriores a la desaparición estuvieron llenos de angustia y desesperación. Susan, que tenía 17 años en ese momento, luchó con el dolor insoportable de la pérdida. Al darse cuenta de que Norman no regresaba como se esperaba, su padre alertó a las autoridades, iniciando una búsqueda que se extendió por 5 días. La familia luchó incansablemente por cada recurso, incluidos helicópteros, para ser desplegados en la búsqueda, pero sin éxito. Nunca fue encontrado. Tras la desaparición en 1986 durante un viaje al Parque Nacional Kakadu, una nube de especulación y misterio envolvió su desaparición. La investigación oficial 3 años después sugirió un posible ataque de cocodrilo como la causa, dado los peligros conocidos en el parque. Las dudas de Susan abrieron la puerta a muchas otras teorías, cada una añadiendo capas al misterio. Se preguntaba si había habido juego sucio, considerando las circunstancias peculiares alrededor de su última ubicación conocida y la compañía que tenía. La falta de acción inmediata de los compañeros de Norman para reportarlo como desaparecido planteó preguntas. ¿Podría una disputa o desacuerdo haber llevado a un resultado trágico? Además, se barajó la idea de que Norman podría haber desaparecido intencionalmente. Dada su profunda conexión con la tierra y el deseo de una vida más simple, algunos se preguntaron si eligió desaparecer, comenzando de nuevo bajo una identidad asumida. Otra teoría especulaba sobre un paso en falso o una lesión accidental que dejó a Norman incapaz de regresar, quizás sucumbiendo a los elementos antes de que pudieran ayudarlo. La discusión de estas teorías, aunque no proporciona respuestas definitivas, mantiene viva la memoria de Norman Lawson, convirtiendo su historia en un tapiz tejido con hilos de especulación, esperanza y el misterio perdurable de su destino en los terrenos salvajes del Parque Nacional Kakadu. El misterio de su desaparición persiste en los vastos paisajes del Parque Nacional Kakadu, donde Norman una vez vagó. La búsqueda de él se ha convertido en parte del folclore del parque,
un triste recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y la fragilidad de la vida. Para Susan, la búsqueda de un cierre está entrelazada con su amor por su hermano, un vínculo que ni siquiera el tiempo puede erosionar. Ella lleva el peso de este capítulo sin resolver, esperando el día en que finalmente pueda entender lo que sucedió en ese fatídico viaje en 1986. El 14 de octubre de 2006, el sereno paisaje del Parque Nacional Crater Lake, en el sur de Oregón, se convirtió en el telón de fondo de un relato que grabaría su huella en la misteriosa historia del parque. En este impresionante entorno apareció Sammy Boelke, un niño de 8 años con pasión por la naturaleza y espíritu aventurero. Acompañado por su padre Kenneth de 48 años, la dupla había salido a disfrutar de un día entre el esplendor natural de Crater Lake. Sammy, conocido por su personalidad animada y un toque de terquedad, también tenía una forma leve de autismo, lo que lo hacía particularmente sensible a ruidos fuertes y luces brillantes, pero también increíblemente enfocado y curioso sobre el mundo que lo rodeaba. Los Boelke, provenientes de Portland, Oregón, habían navegado por las complejidades de una vida familiar, reconfigurada por el divorcio en 2005, pero encontraron similitudes y alegría en su amor compartido por la naturaleza. Con su cabello corto y castaño, ojos marrones y una sonrisa que podría iluminar los bosques de Crater Lake, estaba vestido para la aventura ese día con una camiseta larga negra y verde, pantalones cargo, un abrigo azul de invierno y zapatos rojos sin cordones de gamuza. Mientras el sol descendía en ese fatídico día cerca del área de Cleetwood Cove, un inocente juego de persecución entre padre e hijo se convirtió en el preludio de un misterio que cautivaría y desconcertaría a muchos durante años. Sin saberlo, este día marcaría la última vez que se vio a Sammy, preparando el escenario para una desaparición que aún permanece sin resolver. Conforme la luz del día disminuía sobre el Parque Nacional Crater Lake, el 14 de octubre de 2006, las risas juguetonas de Sammy Boelke resonaban entre las antiguas rocas volcánicas. Este sonido pronto se desvanecería en el creciente silencio de la noche. El juego de persecución, un simple momento de alegría entre padre e hijo, tomó un giro inesperado cuando Sammy, impulsado por la curiosidad y tal vez por el brillo de una roca amarilla reluciente, se precipitó por una pendiente de ceniza hacia el denso bosque de Cleetwood Cove. Kenneth, momentáneamente distraído por la belleza del lago, o quizás por la tarea de recoger sus pertenencias, levantó la vista para ver la figura de su hijo desapareciendo entre los árboles. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que Sammy no estaba a la vista. El niño, que anteriormente había mostrado habilidades para esconderse y buscar, ahora parecía haberse escondido demasiado bien o haberse aventurado demasiado lejos. Con su leve autismo, Sammy siempre había encontrado consuelo en espacios pequeños y cerrados, lo que lo hacía un hábil escondite. Pero este entorno difería de los parques infantiles y centros comunitarios familiares. La naturaleza de Crater Lake, con su terreno accidentado y maleza, podía desorientar incluso a los aventureros más experimentados. La búsqueda inicial de Kenneth no dio resultados, lo que lo llevó a alertar a las autoridades del parque. Lo que siguió fue una extensa operación de búsqueda que movilizó a más de 200 personas, incluyendo rastreadores expertos, perros de búsqueda y helicópteros. Recorrieron 9 millas cuadradas de bosque y roca volcánica, donde la naturaleza eclipsó los esfuerzos humanos con su escala y su imprevisibilidad. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, no se encontró rastro alguno de Sammy, ni siquiera los zapatos de gamuza roja que llevaba ese día, o la camiseta negra y verde que debería haber destacado en el paisaje natural. Las teorías sobre su desaparición empezaron a circular, desde las plausibles hasta las extravagantes. Algunos se preguntaban si Sammy podría haber tropezado con una grieta oculta o caído en alguno de los muchos barrancos empinados del parque, volviéndose inaccesible. Otros susurraban sobre las profundas aguas de Crater Lake, sugiriendo que de alguna manera había llegado al lago mismo. Una situación llena de peligro dadas las bajas temperaturas y la leyenda del viejo del lago. En medio de la búsqueda y la especulación, las creencias espirituales del pueblo nativo Klamath sobre Crater Lake, como un campo de batalla para los espíritus Esquel y Yao, añadieron una capa de misterio. ¿Podría Sammy haber encontrado algo más allá de lo ordinario que lo llevara lejos del mundo físico? Esta teoría resonó entre aquellos que conocían la atmósfera sagrada y a veces inquietante del parque.
Kenneth y el resto de la familia Belke quedaron en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta. El dolor de no conocer el destino de Sammy era una carga pesada, agravada por la naturaleza salvaje de Crater Lake, un lugar de belleza que se convirtió en el escenario de su peor pesadilla. En medio de un vibrante verano el 15 de julio de 2021, el Parque Nacional Jean Lafitte, un santuario de belleza natural ubicado justo fuera de Nueva Orleans, Luisiana, se convirtió en el escenario de un misterio que capturó los corazones de la comunidad local y más allá. Ellis Baudéan, un niño de 4 años con autismo no verbal, se aventuró en el parque con su familia, anticipando un día lleno de exploración y las simples alegrías de la infancia. Ellis, descrito como un niño amoroso y lleno de energía con un gusto por la aventura, era aficionado a Paw Patrol, un detalle que pintaba una imagen de inocencia y asombro. Su familia unida apreciaba estos momentos en la naturaleza, viéndolos como oportunidades para unir lazos y crear recuerdos duraderos. En ese día los Baudéan, incluyendo al hermano menor de Ellis de 3 años, no tenían idea de la tristeza que les esperaba. El parque, conocido por sus densos bosques y serpenteantes vías fluviales, ofrecía el telón de fondo perfecto para una salida familiar. El paisaje los recibió a su llegada, prometiendo tranquilidad y belleza. Pero a medida que avanzaba la tarde, un descuido momentáneo transformó el día en la pesadilla de todo padre. La madre de Ellis, apartándose por un momento para recuperar un objeto de su automóvil, escuchó el sonido de un chapoteo. En un instante, las risas y charlas dieron paso al silencio, y Ellis no estaba en ninguna parte. El pánico se apoderó de todos cuando la madre de Ellis se sumergió en el agua cerca de los canales gemelos, buscando a su hijo. El agua, habitualmente fuente de vida y frescura, se convirtió en un cuadro de miedo e incertidumbre. A pesar de sus esfuerzos, no hubo señales de Ellis. En los días siguientes, la oficina del sheriff del condado de Jefferson y un dedicado equipo de buceadores, expertos en sonar y perros cadáveres, lanzaron una extensa búsqueda de Ellis. Las aguas de los canales gemelos y las áreas circundantes fueron exploradas en busca de cualquier rastro del niño desaparecido. A pesar de estos esfuerzos y la tecnología a su disposición, la búsqueda no arrojó pistas ni evidencias sobre el paradero de Ellis. La comunidad, unida en la esperanza y la preocupación, observaba cómo los días se convertían en semanas, con el misterio de la desaparición de Ellis profundizándose. A medida que el otoño dio paso al invierno, la ausencia de esfuerzos de búsqueda activos no disminuyó la determinación de aquellos que buscaban mantener viva la memoria de Ellis. Una vigilia, organizada por miembros de la comunidad local, se llevó a cabo en el parque. Una reunión que sirvió como testamento del anhelo de cerrar el capítulo y el espíritu de un niño que se fue muy pronto. El parpadeo de las velas en el crepúsculo sirvió como faros de esperanza, cada llama un silencioso compromiso de no olvidar nunca a Ellis Baudéan. Entre el dolor compartido, circularon teorías sobre lo que podría haberle sucedido a Ellis. Se consideró la posibilidad de que se hubiera ahogado, dadas las circunstancias de su desaparición. Pero sin pruebas concluyentes, las preguntas persistieron, alimentando la especulación y el dolor por respuestas definitivas. La comunidad reflexionó, especuló y lamentó el misterio de la suerte de Ellis, convirtiéndose en una narrativa conmovedora de pérdida y anhelo. La familia de Ellis, destrozada pero resiliente, buscó consuelo en sus recuerdos de un niño cuya vida fue un mosaico de alegría, desafío y amor. Recordaron su risa, energía y abrazo entusiasta cada día. En su búsqueda de respuestas, encontraron fuerza en el apoyo mutuo y en el respaldo de una comunidad que se negaba a dejar que la historia de Ellis cayera en el olvido. A medida que la investigación continuaba, con la oficina del sheriff del condado de Jefferson afirmando su estatus activo, la esperanza de una resolución permanecía intacta. La vigilia, un símbolo de duelo colectivo y solidaridad, subrayó el compromiso de la comunidad de descubrir la verdad y desentrañar los detalles de esa tarde de julio en el Parque Nacional Jean Lafitte. La historia de Ellis Baudéan, un niño de espíritu y potencial sin límites, sigue siendo una narrativa de preguntas sin respuesta y amor perdurable. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, la profundidad del amor familiar y la esperanza inquebrantable de que algún día se resolverá el misterio de su desaparición, ofreciendo paz a quienes lo recuerdan con cariño.
En el corazón de la vasta naturaleza salvaje de Kenia, dentro de los extensos paisajes del Parque Nacional Tsavo, se desarrolla un relato de supervivencia, esperanza y descubrimiento milagroso. Esta historia comienza con Ayub, un niño de 4 años cuya aventura en la selva cautivaría corazones y destacaría el espíritu indomable de la resiliencia humana. El Parque Nacional Tsavo, establecido en 1948, es un reino donde la naturaleza impone su ley de manera absoluta. Con territorios que abarcan vastas extensiones, alberga a los formidables 5 grandes: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes. Sus paisajes indómitos, parte de la majestuosa naturaleza salvaje de África, sirven como telón de fondo para la increíble travesía de Ayub. Aunque es un santuario para una fauna diversa, también es conocido por los conflictos entre humanos y animales salvajes, demostrando el equilibrio entre humanos y la naturaleza. En un día de enero de 2023, Ayub, que vive en el pueblo de Asa, en el condado de Makueni, se aventuró con sus hermanos para cuidar el ganado de su familia, una rutina arraigada en quienes viven cerca de Tsavo. Nadie sospechaba que este día marcaría el inicio de una extraordinaria saga de supervivencia. A medida que caía la tarde y una tormenta cubría el parque, Ayub se separó de sus hermanos, quedando solo en los brazos de la naturaleza salvaje de Tsavo. La búsqueda de Ayub movilizó pronto a la comunidad y a los conservacionistas, atrayendo la atención hacia la lucha de un niño contra las adversidades de las poderosas fuerzas naturales. Rowan Carr Hartley, un piloto experimentado con el Sheldrick Wildlife Trust, desempeñó un papel crucial en este relato. Como conservacionista dedicado a preservar el patrimonio natural y la vida silvestre de Kenia, la participación de Rowan en la búsqueda de Ayub orientó la narrativa hacia la esperanza. Durante 5 días, Rowan y un equipo de personas dedicadas exploraron el parque, con cada día que pasaba aumentando la urgencia de su misión. El 6º día, Rowan divisó una pequeña figura entre la vastedad de Tsavo desde su avión. Allí estaba Ayub, un símbolo de inocencia y resiliencia. Su supervivencia en condiciones tan implacables fue nada menos que milagrosa. El equipo de búsqueda, guiado por la mirada aguda de Rowan, finalmente alcanzó a Ayub, marcando un reencuentro emocional con la humanidad. El regreso de Ayub fue una victoria personal para él y su familia, y un momento de alegría y alivio colectivo para toda la comunidad. Las imágenes capturadas por Rowan mostrando el rescate hablaban por sí solas sobre la prueba que había soportado y el esfuerzo que lo devolvió a casa. Las secuelas del rescate de Ayub trajeron cambios profundos. Su familia, abrumada de gratitud, lo renombró Rowan en honor al piloto que tuvo un papel crucial en su supervivencia. La comunidad honró a Rowan otorgándole una cabra, simbolizando su profunda apreciación y respeto por sus esfuerzos. La historia de Ayub trasciende la mera supervivencia. Es una narrativa enriquecida con temas de conexión humana, la bondad de los desconocidos y el espíritu incansable de un niño en el contexto de la grandiosidad natural de Tsavo. En el Parque Nacional Tsavo, donde la naturaleza salvaje reina, la historia de supervivencia de un joven agrega un capítulo alentador a su legado, recordándonos la increíble resiliencia dentro del espíritu humano. En un día de abril de 2015, la familia Shanbrook estaba acurrucada en el abrazo del Parque Nacional Lake Eildon en Victoria, donde la belleza de la naturaleza estaba destinada a ser el telón de fondo para el vínculo familiar y momentos de paz. Luke Shanbrook, de 11 años, con su naturaleza gentil y espíritu curioso, disfrutaba junto a los demás la libertad que proporcionaba un espacio tan abierto. El día transcurría como cualquier otro en los campamentos de Candlebark, con risas y conversaciones animadas llenando el aire. Luke era un niño cuyo mundo estaba pintado con tonos únicos por su autismo. Encontraba alegría en las pequeñas cosas que otros podrían pasar por alto. Su condición hacía que percibiera el mundo de manera diferente, añadiendo una capa de inocencia profunda a sus interacciones con su entorno. Pero ese día, el mismo rasgo que lo hacía tan especial también lo hacía vulnerable. A medida que avanzaba la mañana, se alejó un poco del campamento, atraído quizás por el encanto de las maravillas ocultas de los arbustos, o el simple placer de la exploración. El área, vasta y rebosante de la belleza de la maleza y los árboles, era un imán natural para un niño curioso. Pero en un giro desgarrador del destino, se convirtió en un laberinto del que Luke no pudo encontrar el camino de regreso. Su desaparición no fue notada de inmediato.
La tranquilidad del entorno y el compromiso de la familia con sus actividades de campamento ocultaron su ausencia. La alarma se dio solo cuando un silencio inusual y pesado cayó sobre el grupo. Luke había desaparecido. La realización chocó con la fuerza de un golpe físico, creando pánico a través de los corazones de su familia. La búsqueda comenzó frenéticamente. Los gritos de su nombre perforaban el silencio del Parque Nacional. Cada llamada encontraba silencio. Los esfuerzos iniciales de la familia por encontrarlo se convirtieron en una súplica de ayuda a medida que se hacía evidente la vastedad del parque. Con su capacidad limitada para comunicarse y su falta de familiaridad con el peligro, se había perdido en la naturaleza. El día había dado un vuelco. El entorno sereno ahora era una vasta extensión de incertidumbre. Una vez unidos por la alegría de su excursión, la familia ahora estaba unida en un propósito singular y desgarrador: encontrar a Luke. A medida que pasaban las horas, la gravedad de la situación se hacía evidente. Luke estaba solo en la naturaleza, atrapado entre su inocente curiosidad y la dura realidad de la indiferencia de la naturaleza. Peinaron el Parque Nacional incansablemente, ayudados por campistas y voluntarios civiles que acudieron en masa, atraídos por la difícil situación del niño. El descubrimiento de su gorro cerca de Devil's Cove fue un destello de esperanza, un pedazo tangible de él que sugería que se había alejado del agua. En medio del esfuerzo de búsqueda extenso, fue el ojo agudo del sargento interino Brad Pascoe del ala aérea de la policía, quien divisó el destello casi invisible en la maleza. El helicóptero giró, con los corazones latiendo rápido mientras el equipo se acercaba a lo que parecía ser una pequeña figura solitaria. Era Luke sentado en un terreno inclinado, una vista que trajo lágrimas y alivio en igual medida. El momento del descubrimiento estuvo cargado de emoción. Encontrado cerca de Skyline Road, a unos 3 kilómetros de donde fue visto por última vez, fue un testimonio de supervivencia. Su cuerpo mostraba los signos de su prueba: agotamiento, hipotermia, deshidratación y las picaduras de mosquitos y arañazos de zarzas que contaban la historia silenciosa de su lucha de 6 días en la naturaleza. Los rescatistas lo envolvieron en una manta de aluminio, un gesto simbólico de calor y protección, mientras le ofrecían agua y un panecillo. La incapacidad de Luke para comunicarse no disminuyó el milagro de su supervivencia. Había navegado entre rocas escarpadas y densa maleza, soportando noches frías con temperaturas tan bajas como 3 grados Celsius, mientras que sus limitaciones de habla envolvían los detalles de su increíble travesía en misterio. Mientras era llevado en camilla, el beso de su madre y la manta de aluminio que lo envolvía se convirtieron en símbolos de una familia reunida contra viento y marea. La alegría de la comunidad era palpable. Su alivio resonaba en las canciones y bailes que recibieron el regreso de Luke.